Compañeras y compañeros, nos encontramos en un momento crucial para nuestra historia democrática. La Constitución es el pilar fundamental que sostiene nuestra democracia y el Estado de Derecho. Cualquier cambio a nuestra Carta Magna debe ser producto de un amplio consenso y una profunda reflexión. No podemos permitirnos tomar decisiones apresuradas o basadas en intereses personales. Resulta totalmente necesario que ampliemos el diálogo entre todos los sectores de la sociedad. No nada más para esta iniciativa de reforma, para todas y cada una de ellas, abriendo un espacio genuino para la discusión y el análisis de estas iniciativas. Es esencial que los parlamentos abiertos no sean meros ejercicios de simulación, y no los acusamos así porque, como decían hace un momento, son tácticas dilatorias. De ninguna forma. Únicamente hablamos sobre la experiencia que hemos tenido en otros parlamentos abiertos. Es esencial que estos parlamentos sean genuinos y efectivos para lo que son creados, sí, para escuchar las diferentes voces que pueden coincidir o no con la iniciativa, sí, sobre todo para escuchar aquellas voces que pueden hacer más eficiente cada iniciativa. Pero esto no tiene razón de ser si los parlamentos se utilizan nada más para simular transparencia, porque ninguno de lo que se plantea ahí, ninguna de las ideas que se plantean ahí, diferentes a lo que trae la iniciativa, son tomadas en cuenta. Y, por ejemplo, tenemos los foros de la reforma eléctrica, los foros de la reforma electoral, o los foros que se hicieron cada año para el tema del presupuesto en Cámara de Diputados. En ninguno se tomó en cuenta la participación de las y los expertos, que finalmente están también para darnos pros y contras de la iniciativa, pros y contras de lo que significará para la vida de las y los mexicanos, porque eso es lo que hacemos en estas cámaras, legislar para tener un efecto en la vida del pueblo de México. Si el punto de vista generalizado de los participantes en los foros es que haya modificaciones, es necesario que las y los legisladores puedan considerarlo con seriedad y responsabilidad. Cada uno de estos foros nos debe tener en cuenta que son diferentes voces, pero que todas tienen un fin común, que es el que debiera ser el de cada uno de nosotros, es que al pueblo de México le vaya bien. Claro que queremos justicia y todos lo hemos exigido. Claro que estamos de acuerdo en una reforma al Poder Judicial. Es más, si como se planteó en la encuesta, a mí me lo preguntaran, yo diría que estoy a favor, como muchas y muchos de mis compañeros. Claro que estamos a favor de una reforma en el Poder Judicial. Esa fue la pregunta que se hizo en la encuesta. Así como también se hizo la primer pregunta, que era si estaban o no enterados de esta propuesta de reforma por parte del Ejecutivo o de la próxima presidenta de México. Y la mitad de quienes contestaron dieron una respuesta negativa. ¿Qué queremos? Una máxima difusión de la iniciativa propuesta por el presidente y que ustedes se han empeñado en querer sacar antes de que llegue la próxima presidenta. Es una reforma profunda, compañeras y compañeros, que va más allá de su propuesta de elección, no solo de los magistrados, que es lo que han planteado en el público en una narrativa consistente, pero que va más allá, y lo decía aquí el senador Mancera, son más de 1,600 cargos que se estarían eligiendo, cómo se va a pagar esa elección, pero sobre todo cómo se va a impedir que el crimen organizado meta mano para adueñarse del Poder Judicial, como ya lo ha hecho en diferentes cargos de elección popular. Es fundamental escuchar todas las voces. En el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor, porque siempre estaremos a favor de que haya diálogo, que haya apertura, que se escuchen las voces. Pero también seguiremos reclamando
que estos foros no sean una mera simulación de democracia participativa, sino que realmente se vea reflejado en una modificación a los términos de la iniciativa del Ejecutivo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Voy a empezar mi intervención. Muchas gracias, senador presidente. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. En febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad sea dicha. Pero no va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse a sí mismo, dijo, no van a tener nunca 2/3, somos el poder sobre los poderes de la República, pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos por encima del Legislativo, pasamos por encima del pueblo y así seguirá siendo. Tomaron decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Y se dijo en la pasada sesión que queríamos venganza de ninguna manera, queremos justicia y que nos dejen de robar. Lo que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor Pueblo de México, lo que aquí no se dice, y está dicho entre líneas, es no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado, así decían de las mujeres antes de 1953. Les negaban el voto porque no estaban preparadas, decían. Y hoy por primera vez en 200 años una mujer va a ser presidente de la República, la compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Nos tardamos mucho por estos prejuicios, por estas descalificaciones. El que puede lo más, puede lo menos. El pueblo va a elegir en el primer trimestre de 2025 a ministros, jueces y magistrados. Sí va a ser así. No apresuren la reforma, no ejerzan su mayoría calificada. Nos pueden pedir la oposición lo que quieran, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México. Nosotros no vamos a conceder incumplir el mandato de las urnas. Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio y fue abrumadora la decisión del pueblo. Confirmado en las encuestas, nos decía nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, yo en una pregunta de la prensa dije, pues que se haga una encuesta, dije mínimo va a ser el 60% los que nos apoyaron, 75% está de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros, casi 90% está de acuerdo en la reforma, 80% votaría a favor de la reforma. O sea, ¿qué encuesta, qué consulta quieren? Lo que aquí se plantea, miren, el día de hoy, el gobernador de Guanajuato nombra a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo. Elvia Oralia es esposa del fiscal Samarripa, de Guanajuato. Esto es lo que no queremos más. Esto es lo que dicen que queremos el control de la Corte, pues si la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene 2/3 del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. No tienen confianza en el pueblo, 16 millones o poco más votaron por la derecha y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? ¿De Marte? No, son los que hoy ejercen, los mismos. Pero van a estar controlados por el pueblo. El poder ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El poder legislativo lo decide el pueblo, el poder judicial lo va a decidir el pueblo. ¿Que no va a haber carrera magisterial? Claro que sí, cada 6 años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte no, después de llegar al máximo de su responsabilidad se irán. Se acabaron bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó.
Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen es que integró mal el expediente la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia. Y soltar criminales es generar impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese poder judicial. ¿Pueden enriquecer? Claro que sí, aquí varias cosas se han planteado. Concluya. Yo digo, por ejemplo, ay, ya se me acabó el tiempo. Yo digo, por ejemplo, que no hay una defensoría del pueblo. No sirven con todo respeto, los abogados de oficio, que defienden al pueblo que no tiene recursos para defenderse. Sí, claro que se puede enriquecer, pero que quede claro, termino, que se oiga bien y que se oiga lejos. La reforma del Poder Judicial va. Le vamos a cumplir al pueblo. En septiembre estará. En septiembre estará. Y se va a elegir ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre de 2025 y se le dará al INE los recursos suficientes para que organice esa elección. Le vamos a cumplir al pueblo. Grande el pueblo de México, larga vida al pueblo de México, y nosotros no tenemos más camino, y con mucha honra lo haremos, que cumplir el compromiso que le hicimos al pueblo para que acudiera a las urnas a respaldarnos. Así será.